Hay algo que debemos aprender si queremos interpretar bien la Biblia. Tener un versículo no significa tener una interpretación correcta. Satanás mismo citó la Escritura cuando tentó a Jesús. En Mateo 4, llevó a Jesús al pináculo del templo y le citó el Salmo 91. Dios mandará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Las palabras eran bíblicas. Satanás no estaba inventando un versículo. El problema era cómo estaba usando ese versículo. Tomó una promesa verdadera de Dios y quiso utilizarla para que Jesús pusiera a Dios a prueba. Y Jesús respondió con otra escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto nos enseña un principio fundamental de hermenéutica. Citar un texto correctamente no significa que lo estemos utilizando correctamente. Y quiero mostrarte dos ejemplos muy comunes donde ocurre exactamente eso. El primero está en Génesis capítulo 6. Allí aparecen los llamados hijos de Dios. Entonces, alguien va a Job 1 o Job 38, observa que allí la expresión hijos de Dios se refiere a seres celestiales y concluye: si hijos de Dios significa seres celestiales en Job, entonces los hijos de Dios de Génesis 6 también tienen que ser ángeles. Pero ahí ya tenemos un problema hermenéutico. Que una expresión tenga un significado o un referente en Job no demuestra automáticamente que tenga el mismo referente en Génesis. Primero debemos preguntarnos, ¿cómo está siendo utilizada esa expresión aquí? ¿Qué viene diciendo Génesis? ¿Cuál es el contexto inmediato? Génesis viene desarrollando genealogías humanas, descendencia, matrimonios y finalmente el crecimiento de la corrupción y de la maldad sobre la tierra. Job nos demuestra que la expresión hijos de Dios puede referirse a seres celestiales en el contexto de Job, pero no podemos tomar ese significado y simplemente introducirlo dentro de Génesis 6. Primero debemos demostrarlo desde el contexto de Génesis, no importarlo desde Job. Ese es el principio. Una palabra o expresión debe interpretarse primero dentro de su contexto. La Biblia interpreta la Biblia, sí, pero eso no significa que una expresión tenga exactamente el mismo referente cada vez que aparece. Ahora mira un segundo ejemplo. Es un tema completamente diferente, pero el error hermenéutico es muy parecido. Jesús dice claramente en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una orden directa de Cristo. Después llegamos al libro de Hechos y encontramos expresiones como ser bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Entonces, algunos dicen, ahí está. Los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús, y por eso debemos bautizar pronunciando solamente el nombre de Jesús. Pero fíjate en lo que acaba de ocurrir. Mateo 28 nunca dice eso. Jesús no dijo, bautícenlos en un nombre que después descubrirán. Él mismo expresó claramente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí debemos aplicar otro principio de interpretación. Debemos distinguir entre un mandamiento y una narración. Mateo 28 contiene una orden directa dada por Cristo. Hechos narra cómo avanzó el Evangelio y cómo personas fueron bautizadas identificándose públicamente con Jesucristo. Por tanto, debemos interpretar la narración de Hechos de manera compatible con el mandamiento claro de Jesús. No podemos tomar una narración y utilizarla para modificar una orden explícita. La narración debe interpretarse a la luz del mandamiento, no utilizarse para reescribir el mandamiento. Ahora, observa los dos casos. En Génesis 6 se toma el significado de una expresión en Job y se introduce dentro de Génesis como si el contexto no importara. En Mateo 28 se toma la manera en que Hechos describe el bautismo y se utiliza para modificar las palabras directas de Cristo. Son controversias diferentes, pero el problema hermenéutico es muy parecido. En ambos casos, dejamos de preguntarnos primero qué está diciendo el texto que tenemos delante. Por eso, cuando estudies la Biblia, no preguntes solamente qué otro versículo habla de esto. Pregunta primero, ¿qué está diciendo este texto? ¿Qué significa esta palabra aquí? ¿Qué viene antes y después? ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? ¿Es una orden, una narración, una poesía, una profecía? ¿Estoy permitiendo que otro pasaje ilumine este texto o estoy utilizando otro pasaje para introducirle algo que aquí nunca fue dicho?
La Biblia interpreta la Biblia, pero la Escritura ilumina la Escritura, no la reemplaza. Satanás mismo pudo citar correctamente las palabras de un salmo y utilizarlas incorrectamente. Así que tener un versículo no basta. La pregunta siempre debe ser, ¿estoy dejando que el texto diga lo que realmente dice? Dios te bendiga.